Buenos días, mi nombre es Miguel López. Es realmente un placer poder ser parte de este programa, Worldviews, Latin American Art and the Colonial Turn. Mil gracias por la invitación a ser parte de este panel, coordinado por Cecilia Fajardo Gil. Este panel se titula Political Bodies, Gender and Race. Y estuve pensando bastante cómo enmarcar mi contribución en el seminario, y luego de darle muchas vueltas y también de pensar posibilidades, entre ellas también algunas artistas y prácticas de Centroamérica, pensé que quizás la idea del giro de colonial, ¿no? y la idea de descolonizar ciertas historias quizás podía ser más afín a un proceso político, performativo que acompañé durante varios años aquí en Lima, Perú. Así que finalmente es de eso lo que les voy a compartir ahora. Sobre el trabajo del proyecto del Museo Travesti del Perú. Así que voy a compartir mi pantalla. Perdón. Ahora sí. El proyecto Museo Travesti del Perú, fundado por el filósofo y travesti Giuseppe Campuzano en 2004, es un intento de contralectura marica y pensamiento interseccional promiscuo de la historia, el cual recolectó representaciones, imágenes, recortes de prensa, textiles, obras apropiadas, para realizar una serie de acciones, instalaciones y publicaciones. Uno de los logros de este museo fue colocar en el debate público la urgencia de imaginar modelos de comunidad desde narrativas y experiencias travestis y transgénero, descompletando los mitos fundacionales y las fantasías que se esconden bajo la consigna del Estado-Nación. Fundar una nueva nación para un nuevo cuerpo, como decía Giuseppe Campuzano. Durante los 90, Giuseppe Campuzano había empezado a explorar las posibilidades de su cuerpo travesti, teatralizando la normalidad sexual sin desparpajo, en fiestas, marchas, ferias y galerías. Campuzano fue parte de una comunidad de amigas, locas, maricas, trabajadoras sexuales y activistas trans que estaban buscando crear espacios seguros para la expresión propia. Era una lucha por medio de maquillajes, bailes, pelucas y mucho humor, junto a sus aliadas más cercanas, como quienes aparecen aquí en esta foto de la izquierda, Germain Machuca, Eduardo La Duda Bermejo y Susana Torres. Todos ellos inventores de lenguajes, gestos, estilos y universos de glamorosa disidencia. Ese espacio de revuelta y amor fue uno de los motores de las fantasías del Museo Travesti. La distancia crítica que asumió Campuzano frente al proceso de domesticación mediática del travesti durante los 90s, años de la dictadura de Alberto Fujimori en Perú, así como la imposibilidad de reconocerse en una historia profundamente misógina, racista y clasista, detonaron su deseo de iniciar una arqueología visual y filosófica del cuerpo travestido. En una entrevista del 2008, Campuzano señalaba: "Yo veo el travestismo como un ritual, como el sacerdote que realiza una liturgia o como el chamán de las culturas originarias". Cierro cita. Entendida como alegoría de la máscara, de lo falso, de la copia y el camuflaje, el travestismo empezó a servirle como un concepto capaz de dar cuenta de los procesos de colonización, resistencia, hibridación y mestizaje. El Museo Travesti, a medio camino entre la performance y la investigación histórica, propone una revisión crítica de la llamada historia del Perú, desde una perspectiva estratégica de un sujeto político inventado que Giuseppe Campuzano denominó el andrógino indígena travesti mestizo. Giuseppe Campuzano lo intuía bien. Había que canibalizar uno de los dispositivos de disciplinamiento político más efectivos de la modernidad, una de las promesas occidentales de verdad más perfeccionadas, en sus palabras, es decir, el museo, para poder quebrar la centralidad de ciertos saberes y leer de nuevo aquel relato que nos han vendido como historia.
Sus metodologías, basadas en la asincronía y sus estrategias torcidas de exhibición, el museo usado como un caballo de Troya, buscaron establecer una relación distinta con la historia, que desnaturalice las expectativas de verdad científica y legibilidad total, desplegando formas de pertenencia distintas de los relatos del Estado-Nación y reclamando modelos sociales que perforen y desvíen las demandas de identidad nacional. El uso estratégico del nombre Perú al momento de fundar el Museo Travesti fue un intento de reconocer que todas las identidades nacionales impuestas son siempre en sí mismas formas de travestismo. Toda peruanidad es un travestismo, era una de sus frases favoritas y fue también el nombre de una performance coreográfica. El Museo Travesti nunca existió como un edificio físico. Este fue siempre un lugar ficticio que fagocitó la idea del museo para cuestionar los procesos de preservación de la historia en una sociedad racista y homofóbica. Sin embargo, este museo sí tenía una colección. Desde su fundación, el proyecto buscó componer una asamblea de representaciones, objetos, memorias orales y documentos recolectados con la ayuda de su familia transgénero. No era una colección de objetos travestis, como si se tratara de un detective buscando los travestis olvidados en la historia, sino en realidad una operación que travestía y mariconizaba los propios métodos historiográficos, sus modos de exhibición y los sistemas normativos de significación erigidos socialmente como verdad. En 2004, el Museo Travesti hizo su primera aparición como una intervención parásita en este lugar que estamos viendo, que es el Museo de Sitio de la Batalla de Miraflores, un museo municipal que conmemora la Guerra del Pacífico entre Perú, Chile y Bolivia a fines del siglo XIX. El título de la intervención de Campuzano en este espacio, Certamen, el otro sitio, era un juego de palabras que aludía a una tensión entre el combate militar y el concurso de belleza, señalando también esas comunidades sexuales perseguidas y en estado de sitio. La intervención se realizó en dos pequeñas salas usadas habitualmente para exhibir arte contemporáneo, pero extendiéndose además a las salas de la exposición permanente, donde se presentaba de forma didáctica los acontecimientos de la guerra. En estas salas, el Museo Travesti desplegó fotocopias, fotografías, textiles y objetos vinculados a la cultura travesti, desplegando una amalgama colorida de chamanes andróginos, peluqueras y reinas de belleza gay, generando un contrapunto entre los emblemas del heroísmo nacionalista y esas heroicidades minoritarias de cuerpos que tienen que enfrentarse al orden social normativo para seguir viviendo. Los objetos del Museo Travesti, como vemos aquí, ridiculizaban la masculinidad exacerbada, perforando las representaciones patriarcales del conflicto armado y confrontando el carácter colonial de las narrativas oficiales. Poco después, el Museo Travesti se trasladó al centro de Lima, convertido en un pequeño kiosco rosa, montado con objetos, banners e impresiones baratas en papel. Ubicado en la entrada de uno de los más concurridos parques públicos del distrito, esta nueva aparición callejera era un índice de la condición parásita del proyecto, que a partir de entonces empezaría a ocupar distintos espacios públicos e institucionales, colocando preguntas en torno a desde qué sujetos resulta urgente narrar las historias. A diferencia de los grandes proyectos institucionales y sus discursos de autoridad, el Museo Travesti no aspiraba a representar, entre comillas, a las minorías e integrarlas a los discursos dominantes de progreso y felicidad. Se trataba, por el contrario, de un dispositivo artificial que confrontaba el lugar privilegiado de la subjetividad heterosexual, que ha convertido históricamente toda diferencia en objeto de estudio y ha invisibilizado su propia condición socialmente construida.
Pero esta condición ambulante del Museo Travesti aludía también a otros tránsitos y movimientos. El desplazamiento migrante de las masas populares entre las provincias y la capital, cuerpos mestizos y cholos que desacomodan las jerarquías sociales y reorganizan distintos modos de vivir y vincularse con el territorio. Pero el proyecto aludía también a esas otras formas de migración de cuerpos que la violencia normativa coloca al borde de la vida y de la muerte. Los cuerpos seropositivos, los sin papeles, los intersex, entre otros. La condición portátil del museo, su capacidad de parasitar cualquier escenario, desde plazas públicas y ferias barriales hasta congresos universitarios, le permitió interpelar al sujeto ortodoxo de lucha del activismo y la militancia, oponiendo así un sujeto político ambiguo, amorfo e inasible. La apuesta experimental del Museo Travesti vandalizaba la teoría e historia clásica en una suerte de reescritura punk que procuraba autoabastecerse de imaginarios, referentes y saberes para un sujeto incapaz de reconocerse en las taxonomías existentes. Esto está también relacionado con la manera en que Campuzano siempre evitó definirse como curador o curadora y cargarse de ese rol de poder y de autoridad. El hecho de que en América Latina los curadores hayan sido habitualmente confundidos con los curanderos le permitió reclamar una genealogía no de curadores, sino de chamanes maricas, cuyas prácticas involucran la cosmética de la subjetividad, sus estados de conciencia y de las energías corporales, sociales y políticas. En ese sentido, Campuzano se desplazó de la idea del curador del museo a ser la chamana maricona del musexo, forjando nuevas alianzas entre comunidad transgénero y ancestras indígenas. Su trabajo parodió la rigidez y los bordes definidos del género, advirtiendo cómo un amplio repertorio de imágenes maricas y prácticas desnormalizadas lograban intervenir en las dinámicas sociales que modelan nuestra subjetividad. En ese sentido, el Museo Travesti puede ser pensado como un gran archivo de ejercicios performativos que desafiaron los lugares del análisis tradicional de la opresión, al tomar al cuerpo trans como locus de sus enunciados, un cuerpo falso, prostético, cuya naturaleza es la incertidumbre, como decía Campuzano. Las lecturas torcidas del Museo Travesti han surgido de las distintas formas de componer su colección, activando una revisión marica del pasado a través de conceptos momentáneos o categorías para la ocasión. Algunas de estas categorías inventadas y usadas son terapéutica, dualidad, plumaria, perceptiva, epopeya, revolución, épica, mestizaje, entre muchas otras. Voy a mencionar solamente dos. Plumaria tomaba la pluma como pretexto para construir un viaje iconográfico que comenzaba con el gran vestido imperial de Manco Cápac, el primer líder del imperio inca, para continuar con las pinturas barrocas de ángeles arcabuceros de la escuela cusqueña de la América virreinal del siglo XVIII, y conectarlos también con trajes de vedettes y drag queen contemporáneos. Esta es sin duda una de mis secciones favoritas de todo el proyecto. Presentar a Manco Cápac, el líder del imperio incaico, como la primera loca, como una perra marica encubierta, y por ende como una diosa de todo un rico universo de mariconas indígenas, era brillantemente delicioso. Si los incas fueron una de las más importantes comunidades drag queens entre el siglo XIII y XV, y no lo sabíamos, eso significa que la historia necesita ser urgentemente reescrita. En otra cartografía llamada Mestizaje, el Museo Travesti daba cuenta de migraciones étnicas y sexuales, y esas otras geopolíticas del cuerpo. Aquí, por ejemplo, las tapadas limeñas, mujeres con sus rostros cubiertos, un legado de la presencia mora española del siglo XVI, durante el virreinato del Perú, que entraban en diálogo como parte del museo con fotografías como esta de la izquierda,
una imagen de un cantante de ópera china de 1870, travestido y maquillado, como parte de los espectáculos de teatro de la comunidad china, o con imágenes de cuerpos afrodescendientes maricones, representados por los acuarelistas de las expediciones y viajes de la Comisión Científica del Pacífico en el siglo XIX. Y es interesante incluso pensar cómo algunas de estas figuras reaparecen performativamente en el espacio público, en algunas acciones y situaciones específicas. Esto lo mencionaré un poquito más adelante. Campuzano exploró también las formas de religiosidad local, poniendo en tensión la sacralidad de ciertas representaciones a través de performances que significaban una devoción maricona apócrifa. En 2007 emuló una suerte de aparición mariana. Giuseppe permanecía inmóvil en un acantilado en una playa de Lima, maquillada y travestida como la Virgen de las Huacas, como la Virgen Dolorosa, induciendo lo que Campuzano llamó peregrinajes truncos, ¿no? Aquellos transeúntes que, imaginando ver a una virgen refulgiendo en la orilla del mar, se acercaban presurosos hasta avistar al maricón y batir en retirada. Otro aspecto importante son justamente lo que mencionaba, las performances de Campuzano y varios de sus colaboradores, en los cuales se significaban personajes y representaciones de la colección del Museo Travesti. Estos son buenos ejemplos de una relación erótica y corporal con el conocimiento, y de una forma de experimentación curanderil, chamánica, que elude las demandas normativas de identificación visual, social. Me refiero a un proceso de reanimación, performances colectivas, rituales, en formas de celebraciones, marcados mucho por la ritualidad andina, en donde los personajes festejaban su retorno y su aparición en el presente, ¿no? Las cuales deshacían las distinciones entre lo fáctico y lo mitológico, entre lo vivo y lo inanimado, pero también entre el interpretar y el sentir. Incluso desde una perspectiva de la filosofía andina, esto puede ser entendido como de acuerdo a una comprensión cíclica del tiempo, ¿no? En la filosofía tradicional del mundo andino, el pasado y el presente son parte de un concepto no lineal y no determinista del tiempo, basado en bucles o circunvoluciones, ¿no? Que tiene el nombre en quechua de pacha. Invocar estas coreografías de sujetos imaginarios era también un intento de transformar su colección en un recurso y en ofrecerlo para el uso colectivo. Siguiendo una reflexión del crítico y activista norteamericano Greg Bordovitz, las resignificaciones queer del pasado representan, y aquí lo cito, el acto de tomar control de la historia, al reclamar ser su propio sujeto a través de la repetición. En lugar de producir una ruptura revolucionaria con la historia, el artista repite momentos de liberación queer una y otra vez, al punto donde el pasado se convierte en un tiempo presente permanente. Cierro cita. Esto significa ir más allá que simplemente mostrar o exhibir cuerpos, cosas o representaciones. Por el contrario, implicaba devenir en esos episodios y experiencias. Y aquí, de hecho, vemos a Giuseppe Campuzano travestida con los colores del empaque textil que cubría su libro, publicado en el 2008, Museo Travesti del Perú, y rodeada de todos los personajes del museo, ¿no? Las prácticas de travestismo y sus operaciones de reconstrucción y automodelado del propio cuerpo permiten juntar elementos que pertenecen a diversos momentos en la historia y de crear conexiones distintas. Eso significa, ante todo, reconocer cómo el cuerpo es una herramienta para investigar el pasado a través de la exploración de sensaciones físicas y eróticas. Y aquí voy a ir cerrando esta presentación. Lo que quería compartir era la forma en la cual las prácticas performativas y estrategias experimentales de investigación histórica han permitido y siguen permitiendo renovar las maneras de intervención social e incluso replantear los significados de un espacio como el museo. En ese sentido, el travestismo,
como lo revela de una manera poderosa y hechizante el trabajo de Giuseppe Campuzano y el Museo Travesti del Perú, contribuye a pensar las posibilidades de ensamblar cartografías, maricas, travestis, que no reincidan en una taxonomía de reconocimientos de identidades fijas, sino que en cambio permitan visualizar cómo los significados de los cuerpos son histórica y artificialmente producidos. Giuseppe Campuzano nos deja la escena abierta para que nosotros podamos seguir imaginando, fantaseando, desaprendiendo, desorganizando, dinamitando los límites normativos, minando los lugares de poder y autoridad, interrumpiendo, falsificando y tirando la mirada heteronormativa a la basura, para generar infiltraciones que desmantelen y tornen extraño la propia idea del museo, para ironizar y para abrir posibilidades que redibujen no solo el pasado, sino también el futuro. Muchas gracias.